porque es muy importante que a nivel industrial usted maneje algunas alternativas como para poder calcular diferentes áreas, perímetros o incluso en tanques, la capacidad en volumen que puede tener un tanque, porque los tanques, por ejemplo, un tanque de almacenamiento, un área comercial, un ala de una empresa donde ponen máquinas para fabricar diferentes productos, todo eso tiene una medida. Tiene un largo, tiene un alto, tiene un ancho. Las paredes tienen diferentes tamaños, las máquinas. Y eso es lo que hay que aprender en el tema de la medición de esos espacios. Hay medidas, por ejemplo, que son de longitud. Esas medidas de longitud, como el metro, como en el caso específico de las que se utilizan actualmente, por ejemplo, la vara, el pie, que es una medida del sistema inglés y que por eso se abrevia FT. Hay medidas de longitud, también otra del sistema inglés muy utilizada es la pulgada, y por eso la pulgada aparece abreviada como IN. En algunos procesos, entonces, el pie y la pulgada. Eso va a depender mucho de la medida que estemos realizando. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos a intentar dibujar una superficie rectangular. La superficie rectangular esto, si lo tomamos así como en una forma tridimensional, esto podría ser, si usted dibuja aquí una puerta, esto perfectamente podría ser una ala de trabajo, un espacio de trabajo. Pero si nosotros consideramos en la forma del rectángulo, esta que voy a señalizar aquí en el medio, esta es podría ser el piso de la zona de trabajo, el piso, el techo, ¿cierto? Una pared, otra pared la de en fondo, esta pared la de enfrente y la pared donde está la puerta. Esto es como para medir áreas, medir perímetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender claro? Que para poder medir esto, usted va a tener que utilizar diferentes unidades que son las que comúnmente hoy se están utilizando. En el caso del rectángulo, yo puedo saber cuál es el área total de este rectángulo, pero de forma lineal. De forma lineal. Ahora, si yo quisiera saber, y voy a señalar esto, una pared, ¿cuál es el área de esta pared? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, en algún momento intentar pintar esta pared, yo voy a tener que medir esa pared. ¿Y qué va a medir? El largo y el ancho. ¿Cómo lo va a medir? Tanto el largo como el alto de esa pared. Lo va a medir en unidades de longitud. Y esas unidades de longitud, por fórmulas, usted las puede convertir a unidades de área.
¿Cuál es el detalle de las unidades de área? Que las unidades de área, ojo, todas las unidades de área siempre están elevadas al cuadrado. Aunque hay algunas unidades de área que no están elevadas al cuadrado, pero sí existen. Por ejemplo, una manzana, cuando le hablan de terreno, un acre de terreno, una hectárea, no están elevadas al cuadrado, pero sí tienen su equivalencia. Entonces, hay que considerar que las unidades de longitud, metro, pie, yarda, vara, pulgada, nos van a llevar a encontrar unidades de área. No puedo calcular el área si no utilizo unidades de longitud. Por ejemplo, en el caso del rectángulo, que es una figura geométrica, yo puedo calcular el área de cualquiera de las caras. Si nosotros tomamos esto como un espacio, esto es una pared, la que está en rojo, esa que yo dibujé en azul es otra. Entonces, yo puedo calcular cuál es el área total de esta pared. También puedo calcular cuál es el área total de toda la estructura. Como cuando usted compra terrenos. Si usted quiere comprar un terreno o comprar una casa y le dan el detalle, le dice, se vende un terreno de tantos metros o varas cuadradas. Le venden una casa de tantas varas cuadradas, de 300 varas cuadradas, y le dice 200 metros cuadrados de construcción. Esa parte es bien importante porque usted, sabiendo cómo medir e interpretar esto, usted puede tomar decisiones en un proceso. Fácil, porque al medir usted sabe cuántas mesas de trabajo va a poner, si la máquina que usted compró cabe dentro del espacio. Entonces, para calcular el área, nosotros vamos a medir el largo por el alto en el caso de esta pared o esta pared. Vamos a utilizar para calcular el área si yo quisiera calcular cuál es el área total de todo el terreno, yo voy a medir el largo del terreno por el ancho que tiene el terreno o el área o el espacio. Si estamos en un aula, como en un aula de clase, si yo quiero saber cuál es el área total del aula de clase, yo voy a medir el largo y el ancho. Sencillo. Ahora, si yo quiero saber cuál es el tamaño de una pared, yo le voy a medir a la pared la altura de la pared y el largo de la pared y voy a dar el área de esa pared. Si usted quiere, entonces, supongamos que el área son 4 metros de largo y la altura son una altura promedio que debería de ser de 3 metros. Entonces, usted va a tener 12 metros cuadrados. Eso depende mucho de las dimensiones. Lógico, hay que medirlo. Pero para medirlo, usted necesita conocer sobre unidades de longitud que las va a convertir a unidades de área. Recuerde algo, las unidades de área siempre están elevadas al cuadrado. Ahí hablamos de área. Ahora, si este rectángulo se convierte en un sistema de almacenamiento tipo tanque, un tanque de almacenamiento, ¿como qué? Como una pila.
como una cisterna. Una cisterna tiene forma rectangular, tiene el largo de la cisterna, el alto de la cisterna y lo ancho, o base por altura, si lo quiere ver como temas ya de figuras geométricas. Ahora, ¿cómo voy a calcular qué cantidad de volumen tengo en ese tanque? Entonces, esto es bien básico. Si yo quisiera saber qué volumen tengo en este tanque, yo debo conocer cuál es la capacidad máxima del tanque. ¿Cómo voy a determinar la capacidad máxima del tanque? Sencillo. La capacidad la voy a determinar midiendo cuál es el largo del tanque, qué base tiene o lo ancho, si lo quiere ver de esta forma, por H, que es sinónimo de altura. Ojo con esto. Si el volumen máximo o la capacidad máxima de este tanque, vamos a asumir que la entrada del tanque es esta. Aquí está la compuerta para ingresar al tanque. El tanque, que tiene forma rectangular, usted va a tener que medirle cuál es el largo, cuál es el ancho y cuál es el alto del tanque para sacar su capacidad máxima. ¿Ya? Entonces, pero hay algo que va a condicionar, y es que esa línea que yo hice ahí, supongamos que es el volumen que hay de agua. O sea, el tanque no está lleno. El volumen que hay de agua. Entonces, ¿cómo voy a saber qué cantidad de volumen tengo ahí? Entonces, hay algo que no va a cambiar porque el largo del tanque ya está. El ancho del tanque, este valor no lo puedo cambiar. El largo del tanque tampoco lo puedo cambiar porque ya está establecido. Pero ¿sabe cuál es mi variable cuando mido volumen en tanques rectangulares? Es esto: la altura que alcanza el agua. Entonces, yo voy a medir qué altura alcanza el agua para poder calcular el volumen que tengo en ese tanque, en esa pila. Este proceso lo hacen mucho en las gasolineras. Todas las mañanas el encargado de la gasolinera agarra una regla que ya está, es una regla estándar, ya graduada. Entonces la introduce dentro del tanque para saber cuál es la altura que tiene el tanque el combustible dentro del tanque, y así el poder saber qué cantidad de combustible tengo, aplicando una fórmula. Ellos lo manejan ya por patrones establecidos, pero usted puede sacar un volumen en su casa. Si usted quiere saber cuánto volumen, ya sea en galón, litros o metro cúbico, tiene en la pila de su casa, es sencillo. Mídale lo largo, mídale lo ancho y luego mire qué altura tiene el agua dentro de la pila y multiplica unidades. Porque hay algo bien importante. Así como algunas unidades de longitud se convierten en unidades de área, también las unidades de longitud se convierten en unidades de volumen. ¿Cuáles son las más conocidas en unidades de volumen? El metro cúbico, el pie cúbico, el centímetro cúbico. Ojo, que centímetro cúbico es lo mismo que ml. Pero aquí vamos a suponer que yo quiero calcular el volumen que hay en una pila, un tanque pequeño. Entonces, esa pila mide 2 metros de largo
mide 1.5 metros de ancho y el alto de la pila es de 1.2 metros, por ejemplo. Ese será el volumen, ese será el volumen total que voy a tener en la pila. 3.6 metro por metro me va a quedar metro cúbico. Ojo, esa es como la capacidad máxima de volumen. Ahora, si la pila no está llena o el tanque no está lleno, ¿quién va a ser mi variable? No va a ser el largo del tanque, no va a ser el ancho del tanque. Mi variable va a ser la altura que alcance el agua. Y lógico, joven, lógico. Todos los valores de medida deben estar en la misma unidad de medición. Porque si usted mide en pies, pulgadas y metros, usted va a tener que definir qué unidad le conviene más para estandarizarlo y pasar con los volúmenes correctos. Ahora vea algo. 3.6 metros cúbicos, unidad de volumen, que es dependiente de la unidad de longitud, pero aquí viene algo. El metro cúbico es igual a 1000 litros. Un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, significa que haciendo una conversión, jóvenes, fácil. Esa pila, la capacidad máxima es de 3.6 metros cúbicos y esos metros cúbicos usted los va a tener que convertir o los puede convertir ¿a qué? A litros. O sea que la capacidad de esa pila es 3600 litros de volumen. Ahora, ¿puedo convertir esos litros a galones? Sí, porque un galón tiene 3.785 litros. Entonces, si son 3600 litros de volumen, hacen un galón por tema de conversión y eso me da 3600 entre 3.785 para poder sacar los galones. Y me va a dar, ahorita la respuesta, 951.1228. Ahora, quiero que me capte algo. Mire, jóvenes, y présteme atención en esto. Lo que estamos aprendiendo ahorita, cómo nosotros podemos calcular tanto áreas como volumen en sistemas de almacenamiento o espacios de trabajo de forma rectangular. En espacios de trabajo, esta aula, el aula de clase es rectangular. ¿Sí? Un ala de alguna textilera donde ponen la máquina son rectangulares. Entonces nosotros podemos tener la habilidad de calcular cada una de las dimensiones de las paredes, del total del área o espacio, así como también esta forma rectangular, cuando cambia a unidades de volumen, este rectángulo puede ser un sistema de almacenamiento de líquidos, gasolina, leche, alcohol, agua, pintura, va a depender del proceso, pero conociendo las dimensiones, yo puedo calcular mediante una fórmula qué volumen puedo tener dentro de ese tanque. Esto es como una cisterna.
como lo había mencionado, como una pila. ¿Cuál va a ser la condicionante? La altura que puede alcanzar el líquido dentro de la figura. Esa es la condicionante. Y bien importante saber, por ejemplo, acá, que yo obtengo el volumen en unidades derivadas como metro cúbico que derivan de longitud. Así como también puedo obtener área de unidades combinadas que derivan siempre de longitud. Todas las unidades elevadas al cuadrado son unidades de área. La lógica le dice que para sacar el área usted va a tener que utilizar dos medidas de longitud. Para poder obtener el volumen de algo, usted va a tener que utilizar tres medidas de longitud que sean iguales. Porque a nivel industrial, lo mismo sucede. Y fíjese que eso tiene una forma de un cilindro. Si usted observa, el cilindro es una figura muy diferente al rectángulo. Entonces, como es un cilindro, aquí tengo que aprender a identificar cuáles son las dimensiones del cilindro. Y los cilindros tienen una cara circular, esférica. Por lo tanto, van a tener un diámetro, sabiendo que la mitad del diámetro se le llama radio. Entonces, ¿qué es un cilindro? Un cilindro es básicamente algo como este frasco que voy a mostrar, ¿sí? Este es un cilindro. Si yo hago esto mucho más grande, puedo ver los tanques que se utilizan de almacenamiento de agua. Los tanques grandes que se utilizan en las colonias que son de las aguas municipales, tienen forma cilíndrica. Entonces, ¿yo puedo saber qué volumen hay ahí? Sí, yo puedo saberlo. ¿Cómo? Como es un cilindro como este, tiene una cara esférica, por lo tanto, esa cara esférica, la distancia de extremo a extremo de la cara circular nos va a dar el diámetro y la mitad del diámetro es radio. Y lógico, así como este tiene una altura, entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen existente? Multiplicando pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Más o menos, si usted no tiene una idea, ¿qué estoy representando ahí? El radio. Estoy representando el radio. Si yo esta línea del radio la mido y la coloco aquí, me va a quedar más o menos así. Si yo represento otra vez el radio, me va a quedar así, esta misma línea. La distancia del radio alrededor de la esfera. Entonces, dentro de la cara esférica, voy a tener el radio alrededor de la cara 3 veces. Exactamente 3.141628 veces. De ahí es donde viene pi. Pi, que es una constante. De ahí viene, porque es como, esto solo es como información nada más esto. Del tema cómo se obtiene pi.
Entonces, donde haya una figura o una imagen esférico circular, usted tenga clara la idea que va a ir pi en cualquier fórmula. En un rectángulo no va pi. En un cilindro, en una esfera sí va a ir. Entonces, el radio lo elevamos al cuadrado por la altura y podemos calcular cuál es el volumen o capacidad total de ese tanque. ¿Quién va a condicionar el volumen de ese tanque? Lo va a condicionar la altura, pero la altura de líquido, esta es una altura. Esa es otra altura, lógico. La altura va a depender mucho para poder calcular el volumen. Y sabiendo que usted debe medir siempre en las mismas unidades. ¿Estas unidades de qué son? De longitud, que se convierten a unidades de volumen. Entonces, aquí por ejemplo, pi por el radio elevado al cuadrado, por la altura, 14.1372 metros. Ahora, ve algo. ¿Puedo convertir estos metros cúbicos a litros? Sí. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces yo puedo sacar la dimensión del tanque y luego saber cuántos litros o cuántos galones es la capacidad de ese tanque. Y les hablo de esas dos figuras porque son las más utilizadas para temas de almacenamiento. Aunque hay una, por ejemplo, aquí en el país, hay una empresa en Omoa que almacena el gas en esferas. Gas del Caribe. Se ven las esferas y si usted quiere, por ejemplo, en una esfera tiene radio. Y si tiene radio, como lo dije anteriormente, vamos a utilizar pi en la fórmula. ¿Sí va? Entonces, el volumen de una esfera va a estar determinado por 4pi por el radio elevado a la 3 entre 3. Sencillo. Entonces, usted puede calcular cuál es el volumen que puede almacenar en esa esfera. Sí. Un balón de fútbol, ¿qué forma tiene? Es una esfera. Entonces, usted puede calcular eso y sacar tanto el volumen que puede ocupar, que es la parte importante, pero también usted puede calcular el área. Y el volumen. Área de una esfera. Recuerde, para terminar aquí con este tema, recuerde que las unidades de longitud son la base principal de medición para poder encontrar parámetros de área y para poder encontrar parámetros de volumen. Tenemos que conocer estas unidades y usted se preguntará, ¿y a cuánto equivale un metro? ¿Cierto? Tiene 100 centímetros. Un pie tiene 12 pulgadas. ¿Eso qué es? Longitud. Ahora, ¿cómo podría saber cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado?
Entonces, no se complique con esto. Y le voy a dar un consejito básico. Cuando usted no sepa la relación entre unidades de área referente a las de longitud, no se complique. Agarre la unidad de longitud que usted conoce y elévela al cuadrado. O sea que un metro cuadrado va a tener 10.000 centímetros cuadrados. Solo le eleva la de longitud al cuadrado. Ahora, un metro cúbico, ¿unidad de qué es? De volumen. Entonces, ¿cómo voy a saber cuántos centímetros cúbicos tiene un metro cúbico? Los 100 centímetros de la unidad base de distancia lo eleva a la 3 y eso le va a dar a usted 1.000.000. Un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Es lo mismo que puede pasar con cualquier unidad de longitud. Usted puede hacer eso. Un pie tiene 12 pulgadas. Y un pie cuadrado, ¿cómo va a averiguar? 12 pulgadas lo va a elevar al cuadrado y eso le da 144 pulgadas cuadradas. Y un pie cúbico, 12 pulgadas, 1728 pulgadas cúbicas. Mire, sencillo. Usted toma la unidad de distancia y la eleva al respectivo exponencial. 2 si es área. Entonces, ahora, fíjese en algo. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1.000. ¿Cierto? Un kilómetro tiene 1.000 metros. ¿Y un kilómetro cuadrado? ¿Cuánto? 1.000 por 1.000. Un millón de metros cuadrados. No se eleva al cuadrado, no se suma, se eleva. Cada unidad de distancia para sacar áreas se eleva al cuadrado y cada unidad de distancia, así como tip, como para poder saber cuál es el equivalente cada uno, solo elévelo de la unidad base que usted conoce de distancia y le va a funcionar. Vaya, por ejemplo, una pulgada tiene 2.54 centímetros. Una pulgada cuadrada, ¿cuántos centímetros cuadrados va a tener? 6.40. Entonces usted, aunque no se memorice la conversión o no sepa la conversión, pero si sabe las unidades base de longitud, usted lo puede calcular. Cualquier valor, tanto de área como de volumen. Bueno, y en un pie cuadrado, en un metro cuadrado, ¿cuántos pies cuadrados hay? Entonces dice, un metro tiene 3.28 pies y va a elevar 3.28 pies al cuadrado.